Bueno, en nuestro último encuentro hemos finalizado esta primera etapa de la filosofía antigua, la cual ha consistido en volcar a la oralidad mi libro Los griegos en escena. O sea, el camino inverso de lo que ocurrió en los orígenes con los mitos. A la inversa digo porque los mitos andaban de boca en boca hasta que fueron recogidos, en primer lugar por los rapsodas, los poetas rapsodas, un Homero, un Hesíodo, y luego también por los trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Y esto no solamente en Grecia, sino que en todas las culturas, ¿no? Les recuerdo de todas maneras, de paso, que pueden encontrar una versión PDF de mi libro, Los griegos en escena, tanto en este canal Filosofía en el Ágora, como en mi página web Los Caminos del Habla. Y próximamente también lo vamos a obsequiar en modo físico, ya les hablaremos de ello. Bueno, cerrada esta etapa del pensamiento antiguo, quiero aprovechar la oportunidad para una recapitulación acerca del fin que nos hemos propuesto, así como del camino recorrido hasta ahora. Respecto al primero, quiero hacer referencia a palabras de Heidegger, cuando intenta interpretar la historia de Occidente y del pensamiento moderno. Entiende que es preciso rehacer la historia de la metafísica en el sentido de un paso atrás, de volver a los orígenes, y por eso los griegos, para ver cómo a través de esa historia se ha interpretado el ser, que puede ser como la idea en Platón, como sustancia en Aristóteles, como sujeto en Descartes, como voluntad de poder en Nietzsche. Y quiero también hacer referencia a Hegel, el otro de los grandes pensadores, para recordar algo que he venido diciendo en oportunidad de reiteradas referencias a sus interpretaciones, ya que Hegel es un pensador para quien la filosofía es la historia de la filosofía. Por lo que hacer filosofía no es otra cosa que rehacer el camino, un camino que es precisamente el desenvolvimiento del espíritu universal. Otra manera de decir la historia de la humanidad. Vemos entonces como en estos dos grandes pensadores aparece la misma idea de rehacer el camino. Y esta es la tarea que hemos emprendido y en que nos encontramos embarcados. Por eso comenzamos con los mitos, que venía a ser la primera expresión del pensamiento, que tiene características diferenciales, por lo cual los podemos distinguir en edades: la totémica, la zoomórfica, la antropológica, la de la tragedia y la de los albores de una ciencia aún rudimentaria que no pocas veces va mezclada con la magia. A esta última, a la cual corresponde el nacimiento del logos, de la razón, dedicamos un largo capítulo que va marcando el paso de ese pensamiento mágico religioso al logos, ahondando en cada uno de los factores que incidieron en ese proceso de secularización. Factores, en primer lugar, sociales y políticos, porque es en este momento que nace la democracia en Grecia. Factores también provenientes de la institución militar. Por ejemplo, la tan famosa Asamblea de los Guerreros, siempre abierta al debate, a la argumentación, al ejercicio de la palabra, porque esto era lo propio de los guerreros, que se reunían en ronda y
ahí discutían el reparto del botín, etc. Y ahí se ejercitaba el uso de la palabra, de la argumentación. Otro es el factor geográfico, o sea, la ubicación de Grecia cercana a los grandes centros urbanos y la condición de los griegos en ser de navegantes y colonos, lo que les permitía entrar en contacto con otras culturas. Hemos visto cómo este pasaje al Logos dio lugar primero a la aparición de los sabios, luego a lo de los filósofos de la naturaleza, empeñados estos en establecer el principio de todas las cosas. Así algunos decían que el principio de todas las cosas era el agua como Tales, otros el aire como Anaxímenes, o el infinito como Anaximandro. Luego hemos hablado, entre otros, de dos pensadores que han marcado un hito en la historia del pensamiento. Pues en relación a la manera de entender el ser, han inaugurado dos grandes vertientes que en distintos grados de intensidad perduran hasta nuestros días. Por una parte, Parménides, para quien el ser es uno, inengendrado, eterno, inmóvil, al punto que decía que estaba atado por los dioses. Y el otro, Heráclito, para quien, por el contrario, todo es afluir, permanente cambio, transformación, y quien es conocido por aquella famosa frase: nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. La existencia de estos filósofos podría producir un giro en la famosa frase que afirma que la historia de la filosofía no es más que notas al pie de página de la obra de Platón, haciendo de este modo justicia a la existencia de estos pensadores. En efecto, ya en Parménides hallamos una primera expresión de ese dualismo, de esa separación entre dos mundos, entre dos vías, la de la verdad y de la opinión, que luego va a reafirmar Platón. En el siglo V, que es una especie de siglo de las luces de la antigüedad, aparece simultánea y sucesivamente el movimiento sofista, destacado en el uso, en el arte del discurso, de la palabra retórica, inclusive se los llamaba espadachines de la palabra, caracterizados también por una concepción más relativista de la verdad, o sea, algo muy absolutamente contrario a Platón. En síntesis, para ellos no hay una verdad una y pura, como para Platón, sino que la verdad no es más que aquella que ha ganado el combate. Tenemos también a Sócrates, que también en algunos casos es interpretado como un sofista más. Pero bueno, para nada era la opinión de Platón, que lo ensalzaba. Sócrates también era un personaje que gustaba de la conversación, del andar por el ágora, interpelando, conversando con todo tipo de personas. Pero algo nuevo con Sócrates que aparece es la subjetividad. Él muchas veces se expresaba diciendo que no tenía tiempo de ocuparse de las cosas de la naturaleza porque tenía que ocuparse de sí mismo. O sea, su lema más conocido es el conócete a ti mismo. Y entonces se marca dentro de este mundo antiguo la aparición de la subjetividad. Este elemento se va a continuar con los discípulos de Sócrates, que vendrían a ser los postsocráticos,
cirenaicos y cínicos, pero sobre todo, un poco más tarde, va a ser retomado por la filosofía helenística, que es una filosofía más volcada al interior, al sí mismo. Luego vimos a los dos grandes pensadores de la antigüedad, Platón, para quien, siguiendo la tradición parmenidia, la cuestión central de la relación con el ser se desdobla en dos mundos. El mundo de lo sensible, el de aquí, que es un mundo de puras apariencias, engañoso, y el mundo inteligible, el del más allá, que es el verdadero, el de las ideas, el de la verdad. Se trata de un desdoblamiento que instituye el dualismo que va a impregnar todo el pensamiento de Occidente, desde el cristianismo hasta nuestros días. Y luego tenemos a Aristóteles, cuyo pensamiento va a traer una visión opuesta, abandonando el dualismo y entendiendo en cambio el ser como esto aquí y ahora, lo inmediatamente captado por los sentidos. Eso aquí y ahora es la sustancia primera, de la que luego puede extraerse un concepto. Y así tira por la borda Aristóteles la idea platónica de que lo primero era la idea existente en aquel trasmundo, en otro mundo, de la cual las cosas de aquí no eran más que una mala copia. Por último tenemos la filosofía helenística, de la que hemos tratado solamente estoicos y epicúreos. Filosofía que aparece en un contexto del todo diferente. Ya han desaparecido las pequeñas ciudades-estados, donde a través de la asamblea y las relaciones cara a cara se fueron desarrollando las primeras democracias, y nos encontramos en medio de los grandes imperios. Primero el macedónico, obra de Alejandro Magno, luego el imperio romano. Se trata de filosofía que en tanto están alejadas de los asuntos cívicos y de los temas de la ciudad, porque ya los imperios son tan enormes, hay como una atomización, ¿no?, de la población, entonces se va a volcar a la interioridad y a la creación del sí. He aquí el recorrido. Hemos tenido el gusto de contarlo como un relato, pero no de un relato donde cada momento se da en forma azarosa y sin mediación, sino relato donde todo se va dando como fases de un desarrollo progresivo, tal como lo entendía Hegel, para quien nada se da en forma inmediata, sino que se va manifestando por efecto de una necesidad intrínseca, como si se tratara de una semilla de la cual tiene que brotar la planta, necesariamente. Cada pensamiento entonces aparece concatenado a su precedente y surgido de este como un corolario. Esto se irá comprendiendo mejor a medida que vayamos avanzando. Pero yo lo quería traer aquí para trazar una perspectiva que nos oriente en esta manera de entender la historia de la filosofía. Lo mismo podríamos decir que la historia de la filosofía es una larga conversación, porque cada uno de los pensadores va respondiendo a su precedente. Así, por ejemplo, Aristóteles no sería posible sin Platón. Con esto cerramos esta etapa. Respecto a la bibliografía, yo ya algunos títulos les he dado, pero en esta oportunidad prefiero remitirlos al PDF Los griegos en escena, donde van a encontrar la bibliografía completa en todos sus detalles. Ahora no me queda más que agradecerles de haberme acompañado hasta aquí. Espero haber satisfecho sus expectativas y los invito a suscribirse
hacer comentarios, en fin, todo lo que pueda mejorar este intercambio. Y ahora quiero terminar explicándoles un poco qué vamos a tener de aquí en más. Próximamente vamos a tener una entrevista a un especialista en filosofía medieval, Miguel Rossi, profesor titular de Filosofía y Teoría Política en la UBA. Con él vamos a ver precisamente temas de filosofía medieval. Y luego, mientras tanto, vamos a sortear un libro mío de los griegos en escena. Y a continuación, probablemente antes de entrar a la Edad Moderna, vamos a ofrecer un curso a elección de ustedes entre dos que vamos a proponer. Bueno, ahora me despido y agradezco una vez más toda la atención y el interés que han mostrado acompañándome hasta aquí. Nos veremos en la próxima.